Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos. ¿Cómo están? Un gusto saludarles, gracias por compartir con nosotros este programa Cita Regional. Como lo digo siempre, un programa en que tenemos opiniones, tenemos invitados que son de nuestra región. Y eso es lo que realmente vale, porque los temas se tratan justamente con una visión regional. Temas que han ocurrido durante la semana, temas de conversación que esperamos que usted también siga dialogando en su hogar, en su barrio, y que se haga parte de este espíritu crítico, del pensamiento crítico que tanto necesitamos en el día de hoy. No guiarnos solo por lo que nos dice, por ejemplo, la inteligencia artificial o las redes sociales. No, tener opinión es importante, es lo que buscamos en Quinta Visión. Y quiero saludar en primera instancia a nuestros 4 interesantes panelistas. Raúl Celis, abogado, ex intendente, ¿cómo está? Un gusto tenerlo en el Cita Regional. Hola Bernardo, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los televidentes y espero que tengamos un programa muy entretenido. También quiero saludar a René Luez, ex concejal de Viña del Mar. ¿Cómo está, René? Un gusto tenerlo en el Cita Muy Regional. bien, muchas gracias. Contento de estar acá en este programa que tanto quiero, que mucha gente ve aquí en Quinta Visión. Muchas gracias. Gracias, René. Jaime Varas Canés, abogado. ¿Cómo está, Jaime? Un gusto también tenerlo en el Cita Regional. Hola Bernardo, buenas tardes a quienes nos acompañan en el panel y también a los televidentes que con especial fidelidad siguen este programa. Y por último queremos saludar a Iván Buscovich, el playanchino, actualmente ex concejal de Valparaíso, antes por el Partido Comunista, hoy en el Partido Socialista. Bueno, siempre de extremo a extremo en la izquierda. ¿Cómo está, Iván? Un gusto tenerlo en el Cita Regional. Gracias por la invitación. Esperemos que el programa salga bien y que la gente se instruya, aprenda y nos comente lo que estamos hablando. Exacto. Y lo primero que quiero comenzar conversando con ustedes, queridos panelistas, sin antes recordar y presentar, ¿no es cierto?, a nuestros amigos, los inquisidores del tiempo. Durante esta semana se realizó lo que se había anunciado, el traslado de 198 reos. De acuerdo a la información desde la delegación presidencial, se hablaba que 50 eran de manera voluntaria y el resto catalogados de alta peligrosidad. Dentro de esta operación, ¿no es cierto?, que se dio y que comenzó con tanto bombo y platillo y transmisión, etcétera, 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 y que por una parte causó tantos halagos y por otra parte tantas críticas, que inició el gobierno. Estuve preguntando y ya con esto se para por lo menos desde la región 198 reos, son los que salieron. Sin embargo, este tema puso nuevamente sobre la mesa otra situación que la hemos tratado en otras oportunidades, pero que hoy a lo mejor se ilumbra con otra perspectiva. La necesidad de una construcción urgente en la región de una nueva cárcel, de un nuevo centro penitenciario. Se han dado algunos nombres, en las últimas horas por ahí surgió la posibilidad que a lo mejor en la provincia de San Antonio se pudiera construir. Creo que es un tema para comenzar a conversar, a analizar, porque sin duda, cuando se habla de la posibilidad, ¿no es cierto?, de construir cárceles, surge una serie de voces, pero también surge una serie de críticas cuando vemos lo que está pasando con el sistema penitenciario nacional. Quiero partir con usted, Raúl Celis. Gracias, Bernardo. En primer lugar, creo que es importante que los televidentes sepan que aquí no se trata de un simple traslado de 198 reos desde Valparaíso a Talca, sino que esto se enmarca dentro de un plan, que es el plan Cancerbero, que incluye diversos pilares. Uno de esos pilares es el aislamiento extremo que está tomado de Italia y que se trata de romper el nexo de los cabecillas que están en la cárcel con los criminales que pululan por la calle. En segundo lugar, control y disciplina, con el uso de uniformes de color naranja y reducción estricta de encomiendas. En tercer lugar, tecnología avanzada. ¿Qué significa la tecnología
avanzada, la incorporación de escáneres corporales, inhibidores de señal y sensores térmicos. Y cuarto, estar en una infraestructura segura y por eso se fueron trasladados a Talca. Obviamente que nosotros necesitamos una mayor infraestructura penitenciaria. De eso no cabe la menor duda. En otras oportunidades yo he señalado que el problema es que nadie quiere tener una cárcel en su comuna. Aquí en la región hubo varios intentos por instalar una cárcel y no fue posible por la oposición de los ciudadanos de las distintas comunas. Entonces no es un problema tan fácil de resolver. Y la segunda variable que hay que considerar también es quién construye los recintos penitenciarios. Eh, Porque ha habido una oposición ideológica, fundamentalmente por parte de la izquierda, de que sean construidos por vía concesión, que es mucho más rápido. ¿Ah? Yo creo que no hay ningún problema que la construcción de un recinto penitenciario sea vía concesión. Otra cosa es el funcionamiento interno, que ahí uno podrá discutirlo. René Lues, lo hemos conversado porque hoy día hay personeros, ¿no es cierto?, en la política que en su momento, cuando yo recuerdo el último proyecto, si no me equivoco, Raúl Celis, puede estar errado, usted era intendente y se propuso un sector rural de Limache, con el ex alcalde que en paz descanse, Irarrázaval. Estaba todo preciso y vino la oposición, incluso de muchos que hoy día están en la oposición, ¿no es cierto?, al actual gobierno y que en ese momento decían que no, que había que respetar y que hoy están pidiendo justamente mejorar el sistema carcelario. René Luis. Yo creo que estamos en un momento crucial para el gobierno. Yo creo que estamos en el terreno exactamente donde el gobierno quería estar, que es el tema de seguridad. Y a mi juicio, el primer approach importante público del ministro Arrau, en quien yo tengo muchas cifradas buenas esperanzas, creo que es un tipo realmente extraordinario y se está viendo con el tiempo, es que efectivamente vamos a intervenir drásticamente el tema del vínculo del narcotráfico y del crimen organizado desde las cárceles. Creo que lo que se está hoy día haciendo es, a mi juicio, la acción más concreta, más potente y más o sea, se desincentiva mejor esta acción del delincuente porque efectivamente las condiciones que va a tener esta cárcel, a mi juicio, son las adecuadas para enfrentar este flagelo. Y respecto al tema de una nueva cárcel, yo creo que, mira, hay temas que son temas de Estado y el gobierno debe actuar, los gobiernos deben actuar. No hay que preguntarle a los alcaldes, ni hay que preguntarle a los gobernadores, ni a ninguna autoridad, ni siquiera a la comunidad regional o local. Estos son temas de decisión política. ¿Dónde se instala una cárcel? Es una decisión del gobierno, porque donde tú la propongas instalar, va a haber siempre gente que esté en contra. Si tú pones, por ejemplo, planteas un hospital, vas a tener el 100% de la comunidad de acuerdo y las autoridades abogando por ello. Si pones un vertedero o pones una cárcel, vas a tener a toda la comunidad en contra. Entonces, aquí hay que tener cojones, un gobierno con cojones que dice, aquí se va a instalar y ahí se instala, independientemente de las autoridades locales, porque a mi juicio eso distorsiona la capacidad decisora del gobierno. Así que yo creo que ojalá que este gobierno, que partió bien con el tema de seguridad, que ojalá lo continúe bien, con mucho acuerdo. Yo creo que aquí el gobierno va a tener un nivel de acuerdo con la oposición muy importante. Es el punto donde las oposiciones se dividen. El Frente Amplio seguramente y el Partido Comunista van a seguir más duros, pero hay un sector importante de la centroizquierda que va a estar con el gobierno en este tipo de decisiones. Ojalá que el gobierno aproveche esta oportunidad que tiene y tomen decisiones respecto de la instalación de cárceles donde el gobierno estime que están las condiciones geográficas y también las condiciones de instalación. Pero hay que hacerlo rápido y ojalá, a mí me da lo mismo que sean cárceles concesionadas o que sean hechas por la misma autoridad. Yo creo que hay que hacer las cárceles ya mismo y mientras más capacidad decisora tenga el gobierno, a mi juicio, en este tema es mejor. Perfecto. Interesante aquello. Ya vamos a hablar en una segunda parte, ¿no es cierto? Porque habla de este famoso proyecto de seguridad también que está involucrado esto, ¿ah? Pero René Luez está optimista frente a lo que pueda pasar.
Bueno, adelantemos que han existido tanto críticas de uno como del sector, ¿no es cierto?, el propio sector sobre este. Ya vamos a hablar de aquello. Eh, Iván Buscovich. Yo, la verdad que creo que efectivamente con este nivel de presos que tenemos hace falta hacer construcciones. Y creo que Raúl falta la verdad cuando dice que nos oponemos a las concesiones. Yo quiero recordarle que las concesiones partieron con el gobierno del presidente Lago, que es un tipo socialista y PPD. Y de ahí para adelante todas las que vinieron, los caminos y todo lo que se concesionó. Así que no le veo, es más una crítica ideológica para tratar de buscar las diferencias. Yo no creo que tengamos dificultad si el privado quiere hacer la inversión y después se la vamos a pagar en cuota, fantástico. Si el tema es quién administra la cárcel. Y en este caso, yo creo que tiene que ser Gendarmería de Chile, no hay otra alternativa. Y respecto de la ubicación, no comparto lo que dice René. Yo creo que de alguna manera esto tiene que ser conversado con la gente. Si la gente también finalmente, es verdad que en términos generales todo el mundo se opone, pero es suponer que todos los líderes locales son como cuaraídos que no entienden que finalmente en algún lugar tienen que estar, sea los vertederos, sean las cárceles. Efectivamente la gente no los quiere cerca de su casa, pero finalmente en algún lado tienen que estar porque lo requerimos. El país lo requiere. Y entonces yo creo de que lo que se trata es justamente de conversar con la gente que sea dialogante para estos temas y que se hagan efectivamente las inversiones que haya que hacer para asegurar más tranquilidad a los vecinos. Perfecto. Jaime Varas, Canesa, usted también tuvo un paso por la Municipalidad de Valparaíso y también conoció este tipo de Un temas. paso largo, Un paso bastante largo, como dice, conoció este tema, Jaime. Sí, una maratón más que un mero paso, oye, pero en Claro. fin. ¿verdad que sí? eh, Fueron 30 años de vínculo con la Municipalidad de Valparaíso. Oye, pero respecto al traslado, eh, yo en primer lugar quisiera destacar el éxito del traslado, que evidentemente era una situación compleja, y ese éxito se logró gracias a la coordinación eficiente que hubo entre distintas instituciones públicas, Gendarmería, Carabineros, investigaciones, etcétera, y que por lo tanto yo creo que hay que reconocerle la eficiencia que esa coordinación tuvo con objeto de asegurar el traslado de los reos de Valparaíso. En segundo lugar, yo quisiera destacar de que esta situación no nos debe perder de vista de anunciar evidentemente la evidente crisis carcelaria que vive nuestro país. El sistema penitenciario chileno está realmente en crisis y basta solamente analizar las cifras de hacinamiento que existe actualmente en las cárceles de nuestro país, el sobrepoblamiento en todos los centros penitenciarios y por lo tanto, si bien es cierto, este programa cancerbero tiene su objetivo en eliminar o en aminorar los efectos del terrorismo, del crimen organizado, pero también tenemos que poner nuestro foco en la eliminación del hacinamiento de los centros penitenciarios. Y en ese sentido, evidentemente, que la construcción de nuevas cárceles son fundamentales. Es un proceso que debe ser enfrentado. Ya se verá la forma, yo tampoco no tengo ninguna objeción en cuanto a la concesión, que yo creo que es el camino que hay que recorrer, pero que efectivamente es una prioridad que debe enfrentarse. Y en cuanto a la ubicación de
de estos futuros centros penitenciarios. Evidentemente, y eso lo hemos comprobado, siempre genera controversia y una oposición por parte de los vecinos. Y ahí, bueno, tendrá que tomarse las medidas, especialmente medidas de mitigación, con objeto de evitar que se produzcan las consecuencias propias, las incivilidades propias que genera la construcción de una cárcel en cualquier lugar de nuestro país. Perfecto, un tema sin duda que causa opiniones de uno y otro sector, pero lo importante es que ya se está cerrando esta operación. Se ha hablado por parte del gobierno de que va a ser un énfasis, ¿no es cierto?, tratar de mejorar el sistema penitenciario. Recordemos que ya Gendarmería depende no del Ministerio de Justicia, sino que depende del otro ministerio, por lo tanto ya esto va cambiando y eso es lo importante dentro de todo. Pero es parte de la seguridad. Y el tema de la seguridad durante los últimos días por este proyecto que firmó, ¿no es cierto?, el presidente de la República, que tiene así como 8 ejes, ha causado bastante polémica. Ya ingresó al Senado para ser visto con suma urgencia. Y dentro de las situaciones donde surgen estas polémicas, tanto de uno como del mismo sector que apoya, se planteó en su momento la necesidad de, a lo mejor si no se ganaba o se perdía el proyecto en el Parlamento, hacer un plebiscito. Bueno, eso se ha descartado en las últimas horas. Pero yo creo que es bueno poder ir considerando qué les parece, cómo se ha ido desarrollando esto, donde quizás este estado de sitio que se planteó es uno de los que mayor controversia ha causado y ya hay voces que dicen, incluso el propio gobierno, que se puede negociar, se pueden bajar los tiempos, se puede ver qué ocurre, el tema de esta reforma constitucional. Bueno, Raúl Celis, ¿qué le parece todo esto que ha surgido en torno a este proyecto que ya también se caracterizará por ser uno de los proyectos ejes del gobierno de José Antonio Castro? Me parece, Bernardo, que no hay que restringir la agenda de seguridad a la reforma constitucional, sino que es algo mucho más amplio. Son 30 proyectos de ley los que están incorporados. Por ejemplo, el proyecto que mejora las condiciones salariales de carabineros, las iniciativas que enfrentan la migración ilegal, el fortalecimiento de la ley Naín Retamal, eh, eh, el agravamiento de penas a quienes cometen delitos encapuchados, el reglamento de uso de la fuerza, los regímenes penitenciarios diferenciados, que es lo que estábamos hablando, la ley orgánica constitucional de gendarmería, la agencia de decomiso, enajenación y destrucción de bienes ilícitos, la modificación de de la ley antibarricada, etcétera. Esto es algo mucho más completo, la COT, como se llama, y no solamente unas reformas constitucionales. Ahora, yo creo que efectivamente un proyecto se ingresa, pero tiene que ser conversado, tiene que ser discutido, tiene que verse qué cosas se aceptan o no se aceptan. Sin duda la seguridad es la principal preocupación de los chilenos y aquí hay que lograr la aprobación, creo yo, a como dé lugar. Y si eso significa hacer concesiones, bueno, de hecho, han tenido un papel importante en las conversaciones dos senadores de nuestra región, como son Arturo Esquella y Andrés Longton. Y respecto de este nuevo estado de excepción constitucional, existe un consenso, creo yo, de que como inicialmente fue planteado, de 120 días, prorrogables por otros 120 días, por el presidente de la República, restringiendo diversas libertades individuales. Bueno, eso no generaba consenso, y no generaba consenso desde el Partido Nacional Libertario, que encontraba que no podían restringirse las libertades de ninguna manera, hasta Renovación Nacional. Entonces, creo que no hay que juzgar la agenda solamente por esta modificación, por este estado de excepción, que va a terminar en otra cosa, va a terminar requiriendo la autorización no solamente del presidente, sino que también del Congreso, lo que me parece sano. Eh, y en ese sentido yo espero que termine
lográndose el objetivo. Y ese objetivo es tener una ley que fortalezca la seguridad pública, que es una gran debilidad en nuestro país hoy día. Perfecto. René Luis, han surgido voces de la oposición, sobre todo dicen que no es necesario hacer reforma constitucional para poder sacar adelante proyectos que de alguna manera ya están presentados y que se han demorado en su tramitación. ¿Cómo ve usted esta disputa que ha habido desde la palabra, donde incluso el propio presidente de la República dijo en las últimas horas que él espera que en el Congreso, ¿no es cierto?, se debata, se llegue a acuerdos, se vea la situación, y donde mucho de lo que se ha mencionado, incluso personeros de la propia oposición han dicho, es que hasta el momento no conocemos bien el proyecto, solo han salido, ¿no es cierto?, alguna idea o algunas cosas que se dicen y que a lo mejor no corresponderían a lo que es definitivamente el proyecto? ¿Qué le parece a usted todo esto? Yo creo que el gobierno lo que está haciendo con esto, quizás aquí voy a decir algo que probablemente no todos compartan, es de técnica legislativa. Es decir, cuando el gobierno presenta más de 30 proyectos, porque esto, como decía muy bien Raúl, esto es una agenda que son más de 30 proyectos que se van a incluir dentro de ella. Uno de estos es el estado de excepción constitucional, que es una modificación de la Constitución. Ahora, darle rango constitucional a la seguridad del país a mí no me parece para nada complicado. Creo que es perfectamente posible darle este rango constitucional. Creo que incluso se transformaría en una obligación del Estado proveer este servicio de seguridad, que además es la base del sistema democrático. Dicho esto, yo creo que los 240 días que plantea el gobierno son efectivamente escandalosos, inclusive para el gobierno. Pero va a ser finalmente lo que se va a ceder. Finalmente se va a ceder eso. Porque los otros veintitantos proyectos o 30 va a haber a niveles de acuerdo importantísimos. Créanme que yo creo que acá va a ser muy difícil para la oposición enfrentar el tema de inseguridad, digamos, de esta agenda cuando tienen 80% de apoyo popular. Son, es una agenda con programas con un altísimo apoyo popular. Entonces, lo que yo creo que debería hacer la oposición en este tipo de temas es ver cómo mejora los proyectos, cómo los mejora, cómo hace posible que los proyectos que ingresen, que a mi juicio, digamos, la mayoría, pero lejos están aprobados ya, tienen que ser mejorados. Y yo creo que el de 240 días es el dulce, es el gran dulce que la oposición va a poder tomar y finalmente ganar. Yo creo que el gobierno entrega estos 240 días los entrega en el fondo para que se reduzcan a 30 días, como cualquier estado de excepción, y quizás a nada, y quizás los 30 días ya con aprobación del gobierno, del Parlamento, porque a todas luces es irracional 240 días sin que nadie más que el presidente esté autorizando esto. Así que yo creo que ese es, desde el punto de vista legislativo, lo que el gobierno va a entregar de inmediato. Y por tanto, la oposición va a poder decir, mejoramos esto, porque en definitiva, de 240 días se quedó en 30, pero el gobierno va a aprobar en su estado de excepción constitucional. Y yo creo que finalmente eso es. Y el gobierno se está cambiando los sapos de decir que es autoritario, que vamos camino, digamos, a una dictadura. Pero yo creo que eso se elimina cuando el presidente dice que nosotros nos vamos, o el gobierno dice, nos vamos a utilizar el mecanismo del plebiscito, porque no renunciamos a que dentro del Congreso se debatan las ideas y por tanto llegaron a un acuerdo. Y yo creo que en esto está muy bien aspectado este proyecto, en general va a ser aprobado de manera muy transversal, esta agenda, pero además en el tema del que ha llamado más la atención, que este estado de excepción constitucional de 240 días, va a ser tan morigerado que finalmente va a ser el gran triunfo de la oposición, que el gobierno además quiere darle. Yo estoy seguro que el gobierno quiere darle a la oposición este triunfo, porque considero que todo el mundo considera que es inapropiado esa cantidad de tiempo. Perfecto, estamos concluyendo este primer bloque y ya vamos a estar con Jaime Varas, con Iván Buscovich sobre este tema. Estamos justamente en esta cita regional con Raúl Celis, con René Lues, Jaime Varas Canesa y también Iván Buscovich. Le invitamos para que siga junto a nuestra compañía, nos separamos solo por algunos segundos y ya volvemos con el segundo bloque de cita regional a través de su canal Quinta Visión. Y retomamos el cita regional
en esta jornada junto a Raúl Segre, René Luez, Jaime Varas, Canese y Iván Buscovich. Y Jaime Varas, quiero retomar con usted el tema que estábamos tratando, esto de que se descarta el plebiscito por el proyecto, ¿no es cierto?, de seguridad que está presentando el gobierno, que presentó el gobierno con 30 medidas, entre ellas un estado de excepción que está causando, ¿no es cierto?, gran revuelo, con la posibilidad, ¿no es cierto?, de producir alguna modificación constitucional. Bueno, ¿qué le parece a usted todo esto que se está armando, Jaime, en torno a este proyecto que ya está en el Senado con suma urgencia para ser tratado? En primer lugar, yo estoy absolutamente de acuerdo en que se haya desechado la posibilidad que no se hizo oficial, así que en realidad no sé la fuente que originó esta posibilidad de un plebiscito. Yo pienso que evidentemente los intereses de la ciudadanía no están para enfrentar un proceso plebiscitario constitucional. Por lo tanto, me parece muy bien que se haya desechado esa posibilidad. En segundo lugar, respecto a la agenda de seguridad, yo distinguiría dos aspectos. Un aspecto es lo que dice relación con el proyecto de reforma constitucional y otra cosa totalmente distinta es respecto a la cartera de proyectos de ley que están sometidos a la consideración y resolución del Congreso Nacional. Son dos, a mi modo de ver, dos materias totalmente distintas y por lo tanto ameritan un análisis distinto. Respecto al proyecto de reforma constitucional, aquí desgraciadamente yo creo que lo que faltó fue lo que era presumible que iba a acontecer, una previa conversación, aunque sea exclusivamente entre los partidos que apoyan el gobierno y el Poder Ejecutivo, una conversación previa sobre el tenor de esta reforma constitucional. Ya se ha comenzado y hemos visto, ¿no es cierto?, que desde los propios partidos oficialistas, desde el primer día surgieron voces en contra de algunas materias contempladas en este proyecto de reforma constitucional, sin dejar de mencionar que, a juicio de algunos constitucionalistas, incluso para la ejecución del programa de seguridad diseñado por el gobierno, no era necesario una reforma constitucional. Por lo tanto, ya tomando en cuenta ese elemento, era deseable que el Poder Ejecutivo hubiera conversado con sus partidarios, con sus partidos políticos que lo apoyan, para consensuar una reforma constitucional en el caso que se haya llegado a la conclusión que era necesario plantearle al país. Afortunadamente, el Poder Ejecutivo se ha abierto a la posibilidad de conversar respecto a las materias contempladas en este proyecto, conversaciones que creo que van a ir por buen camino, porque en realidad eran, hasta yo te diría, modificaciones de sentido común, es decir, en realidad esto de los 120 días prorrogables, que no participe el poder legislativo, etcétera. Oye, eran cosas que evidentemente iban a salir a la palestra y iban a generar esta controversia. Ahora, afortunadamente el Poder Ejecutivo se ha abierto a la posibilidad de conversar, ya hay algunas mociones concretas de modificación y por lo tanto yo creo que efectivamente al final, gracias a la participación de los partidos oficialistas, este proyecto de reforma constitucional puede llegar a buen término, a pesar de que hay que considerar el quórum calificado de aprobación del proyecto. Es decir, no es fácil llegar a los famosos 29 votos en el 29. Senado para la aprobación en primer trámite de este proyecto. Ahora, yo personalmente no voy a ir a presentar el proyecto de reforma constitucional, me hubiera abocado exclusivamente a los proyectos de ley que están actualmente sometidos a consideración del Poder Legislativo. Ahí yo hubiera puesto toda la fuerza del Poder Ejecutivo para aprobar esa batería de proyectos y no hubiera mezclado esa batería de proyectos con el proyecto de reforma constitucional que ya hemos visto ha generado controversia e incluso yo te diría que
ha hecho un flaco favor, le ha otorgado un beneficio a la misma oposición, por cuanto la misma oposición se ha unido en torno al rechazo a ese proyecto constitucional. Perfecto. Solo, Iván, un segundo, porque entre las cosas que han surgido en el debate es que durante la tramitación de la mega reforma, ¿no es cierto?, la primera reconstrucción, muchos hablan en contra del ministro Quirós, que era muy tajante, que no escuchaba, y hoy mucha gente de la oposición que criticó a Quirós dice, es que Arrau no dialoga, a diferencia de lo que pasó con Quirós, que ahora Quirós se transformó de alguna forma en el dialogante frente a lo que incluso antes fue la oposición, y ahora responsabilizan que Arrau, por un poco lo que decía usted, Jaime Varas, ¿no es cierto?, no ha dialogado, no se ha llamado a todos los sectores a conversar, a ver bien este tema. Estoy con usted, Iván Busquets. No coincido con lo que usted está diciendo, pero estamos en democracia y uno puede pensar lo que quiera, así que no hay drama. Iván, perdón. Y yo lo digo no en modo personal, sino que lo digo a raíz de lo que han expresado partidario incluso del Partido Socialista y su propio... Sigo pensando que la reforma en el terreno económico podría haber sido mucho más inteligente si se hubiera conversado y hubiera tenido mayor apoyo. Lo sigo pensando. Respecto del tema de la persecución, lo primero que quiero decir es que en el gobierno de Boric se aprobaron casi 70 leyes sobre el tema. La mayor parte de ellas requieren una estructuración, una norma que las pone en acción. Entiendo que se están haciendo, pero yo les quiero recordar a los que son amigos del gobierno que cuando nombraron a la primera ministra de Seguridad, cuando le dijeron cuál es el plan, cuál es el proyecto, dijo, no sabía que ustedes querían que yo tuviera un plan. Lo dijo ella. Ahí quedamos. Es decir, humo. Esa es la verdad. Efectivamente, ahora se plantean una serie de proyectos que parece que estaban en otro cajón, que no le mostraron a ella, que estaban en una programación que no tuvo, a la que no se le informó a la que era la ministra, o puede ser que en estos meses lo hayan preconcebido, concebido y propuesto como lo están haciendo. Se puede dar en cualquiera de los dos casos. Yo creo que todo lo que sea para perseguir a la delincuencia, está bien, es positivo. Aumentar los salarios de los trabajadores, tanto de Carabineros como de la PDI, me parece excelente. Y yo creo que esos temas van a avanzar, tal como dice René, rápido en el Congreso. Aquí el tema es esa normativa que hay que hacer después para que estas leyes entren en función. Los reglamentos. Pues no basta solo aprobar la ley, sino que tienen que tener esas normas que se exigen para que ellas puedan cumplir. Y yo entiendo que ese es un sistema que tiene sus intríngulis, tiene que tomar razón en la Contraloría, de esos nuevos normativas. Creo que todo eso hay que hacerlo y ojalá rápido para que efectivamente podamos tener una mejor situación, una mayor calma y una mayor tranquilidad en los vecinos de todas nuestras comunas. Raúl Seri, interesante dentro de lo que señala Iván, está el tema de los reglamentos, porque muchas leyes, ¿no es cierto?, se aprobaron incluso en el periodo anterior. Y voy a colocar solo un ejemplo que se discutió, que viene en el periodo anterior, que es la ley de seguridad municipal. Y sin embargo, claro, entró en vigencia, pero se está esperando todavía el tema del reglamento y pasa con muchas leyes que más se demoran en salir del reglamento, que es lo específico, que es lo que se demora en aprobar la ley. Es un tema interesante ese también, ¿no le parece, Raúl? Claro que me parece, pero yo le diría a Iván que no sea patudo, porque habla de las leyes de seguridad aprobadas en el gobierno de Gabriel Boric.
del expresidente Boric, correcto, pero con el voto en contra habría que agregar de gran parte del Frente Amplio y del Partido Comunista. O Se sea, aprobaron, eso es lo importante. se vio Lo obligado demás es con votos música. Es con que los los votos de la correligionarios de él derecha, votaron a favor, eso es con importante, los votos ¿no? de la derecha. Bailemos tu música, Iván. Se aprobaron con los votos de la derecha. En los reglamentos tiene mucha importancia la voluntad del Ejecutivo, Bernardo. ¿Ah? Y ahí es donde yo creo que se producen problemas en cuanto a los tiempos. Yo a propósito de la modificación de la Constitución, mejor es medio loco lo que voy a proponer, pero yo habría aceptado, habría aprovechado, perdón, habría aprovechado uno de los estados de excepción para hacerlo más amplio, porque el estado de excepción Eso puede ser más práctico. de emergencia se refiere a los conflictos internos, ¿eh? Conflictos políticos de orden interno. Yo habría metido mano a ese estado de excepción constitucional para grave alteración del orden público. Eso implica el estado de emergencia. Yo ahí habría aprovechado de hacer algunas modificaciones, algunas adecuaciones, sin crear un estado de excepción diverso. Adicional. Pero creo que va esto en la dirección correcta. Y me gustaría agregar dos cositas a la pasada que había yo apuntado. Una es respecto de la participación de las Fuerzas Armadas, que es otro punto que ha sido discutido, que la participación de las Fuerzas Armadas por lo demás es bastante acotada, está solamente establecida respecto de lo que se llama tareas de fuerzas de tarea conjunta, Fuerzas Armadas, Carabineros, para recuperar zonas tomadas eh, por el narcotráfico o por el crimen organizado. Si uno revisa la Constitución, una de las tareas Yo sé que las Fuerzas Armadas se han mostrado contrarias a esta Pero norma, indirectamente, pero indirectamente a través de los ex, más a que través de los... los ex. Pero yo creo en esto y la Constitución también me respalda, creo yo, las Fuerzas Armadas deberían colaborar. ¿Ah? Tal vez el problema está a quién se responde. ¿Ah? Se responde al jefe, el jefe es la parte ¿Cómo policial se o es la hace? parte de Fuerzas Armadas, pero la Constitución dice que existen las Fuerzas Armadas para la defensa de la patria y después agrega, y son esenciales para la seguridad nacional. Estos son problemas de seguridad nacional. Hay seguridad interna y seguridad externa. Entonces creo que no se pueden restar las Fuerzas Armadas en la colaboración de la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Se podrá ver cómo se adecúa, quién es el que lleva la iniciativa, pero creo que la disposición debería ser a favor de colaborar con este proyecto, con esta, digamos, agenda y no torpedearla como lamentablemente ha ocurrido con diversas declaraciones de ex miembros de las Fuerzas Armadas. René Luis, ¿usted piensa que esta reforma constitucional está a la altura como se ha puesto en la palestra por parte de un sector de la oposición, sobre todo, de los dos intentos que hubo por justamente cambiar la reforma, o no? ¿O es un tema más, un sesgo ideológico que real? Yo creo que el gobierno con esto está dejando un legado, porque es evidente que podría no haber impulsado esta reforma constitucional. Es evidente y podría haber tenido los treinta y tantos otros proyectos de la agenda andando sin problema y aprobados por inmensa mayoría de los parlamentarios. Pero este es el legado del presidente. Su legado es constitucionalizar, elevar a rango constitucional la seguridad pública. Y este es su legado. Por eso que se puede entregar, por eso que puede plantear 240 días donde él prácticamente gobierna una zona del país sin ningún tipo de restricción. ¿Y qué es lo que va a entregar, po? Porque para que voten parlamentarios que hoy día están completamente en contra, y yo lo entiendo porque 240 días
con su sola decisión personal, sin ningún contrapeso, y tomar decisiones muy intrusivas para las libertades públicas, obviamente es algo que no se puede aceptar en una democracia como la nuestra. Por eso que a mi juicio es el elemento que se va a entregar más fácilmente para que todos los parlamentarios que están en contra, con razón, de este tipo de plazo, digan, bueno, logramos el plazo, se bajó de 240 días a 30 días, pero a cambio de aquello es conseguir los 29 votos para aprobarla. Estoy convencido de que nadie en el gobierno piensa que 240 días son razonables. Entonces, ¿de dónde Pero sale? esta, ¿De dónde pero sale esta aquello? discusión es tan potente que finalmente va a ser el gran logro de todos, el logro digamos, de la gente de gobierno que cree que esto es irracional y que lo cree, mucha gente de RN que lo ha dicho públicamente, o de la UDI inclusive, pero que entienden que esto no se puede aceptar. Y obviamente gente de la oposición. Pero yo creo que con esto, cuando se entregue esto y el gobierno desista, finalmente se van a conseguir los 29 votos. Y el gobierno va a conseguir constitucionalizar esto porque tiró, en el fondo, el tejo pasado. Esto siempre se hace, tú tiras el tejo muy pasado, obviamente para que te lo restrinjan y después te aprueben todo el resto que tú quieres aprobar, entre ellos esta reforma. Ahora, yo creo que el presidente de la República, cuando encabezó el partido que tuvo casi la mayoría abrumadora para modificar la Constitución, y no lo logró porque se hizo muy partisana la propuesta, tal como la anterior, muy de izquierda una, extremadamente de derecha la otra, y finalmente el país mantuvo la actual, y por tanto es absurdo continuar en ese camino. Pero sí, esto es muy pequeño, es una modificación pequeña que obviamente no va a impactar al resto de las normas constitucionales. Pero a mi juicio, al gobierno le importa porque es su mayor legado, y en la historia después de los años van a decir cuando la seguridad pública fue relevante, cuando se constitucionalizó en el periodo del presidente Castro. Perfecto, pero hay un tema también dentro de lo que usted dice, René, y quiero preguntarle a Jaime, que tiene que ver con que la oposición no ha venido solamente del bloque que está, ¿no es cierto?, no de acuerdo con el gobierno, que no votó por el gobierno, sino que ha venido de muchos partidos que votaron por el gobierno. El Partido Nacional Libertario siempre ha dicho de que ellos no son parte del gobierno, pero sí están para, ¿no es cierto?, apoyar situaciones si lo encuentran justo. El Partido de la Gente, con serios conflictos también hoy día de investigación y cosas así, internas por su funcionamiento y otras cosas más, también le ha dado el apoyo al gobierno en situaciones complejas en cuanto a los votos. Bueno, llevamos 5 meses nomás recién de gobierno. Pero Renovación Nacional y la UDI, que fueron parte de este bloque que han mencionado que apoyan al gobierno y que votaron, ¿no es cierto?, por este gobierno, también ha surgido mucha, pero mucha oposición. Entonces, Jaime, ¿esto no les debiera servir también al gobierno para pensar que en un futuro proyecto de este tipo debiera de tener más consenso, negociar más y no partir solo lo que están proponiendo quienes son parte del Partido Republicano? Desde luego, Bernardo, y eso fue uno de los aspectos que señalé en mi primera intervención. Es decir, yo creo que aquí, desgraciadamente, el gobierno, el Poder Ejecutivo, cometió un error al presentar este proyecto de reforma sin haberlo ni siquiera conversado. Incluso algunos dicen ni siquiera tenían conocimiento del proyecto. Y yo creo que ahí es donde desgraciadamente se cometió un error. Yo, evidentemente, en el futuro espero que estos temas sensibles, extremadamente sensibles, como es una reforma constitucional, sea previamente consensuado entre los partidos políticos que apoyan al gobierno, y así evitar, ¿no es cierto?, estos conflictos que de una u otra manera afecten el futuro. Es decir, desgraciadamente las relaciones no quedan íntegramente sanada, sino que crean un ambiente de distensión y de controversia. Por lo tanto, ahí yo reitero de que echo de menos una mayor participación de los partidos políticos oficialistas
en la elaboración de este proyecto. Ahora, respecto a lo que dice René, desgraciadamente yo no estoy de acuerdo, es decir, yo no creo de que por el hecho de elevar la constitucionalidad de la seguridad nacional constituya un legado por parte de este gobierno. Es decir, yo creo que el gran legado del gobierno es contribuir y hacer lo posible con el objeto de enfrentar la seguridad nacional y tomar las medidas que correspondan a objeto de aminorar al máximo sus nefastos consecuencias. Por lo tanto, no creo que sea un legado el proyecto de reforma constitucional. Y evidentemente reitero de que yo creo que es una situación que debe ser analizada. Espero yo de que a través de estas conversaciones entre los partidos oficialistas y el Poder Ejecutivo se logre consensuar un proyecto que también de una u otra forma haga posible obtener el quórum necesario para su aprobación. Perfecto. Y respecto al ministro Arrau, evidentemente yo visualizo todo lo contrario, es decir, tanto sus declaraciones como la posibilidad que ha concretizado de conversar con los partidos oficialistas demuestran su predisposición al diálogo y por lo tanto esa crítica que Bien, se le hace yo la encuentro absolutamente inmerecida. perfecto. Iván Bosco, y termino con usted porque se nos ha pasado rápidamente el tiempo. Sus conclusiones con respecto a esto. ¿Usted cree, siendo un hombre, ¿no es cierto?, de izquierda toda la vida, ¿usted cree que se va a poder llegar a un consenso tal de que los proyectos pasen sin mayor problema en el Congreso Nacional, considerando que igual dentro del bloque que a usted lo representa, todos tenemos claro que hay divisiones ideológicas? Mire, respecto al tema constitucional, yo creo, para decírselo directamente, creo que eso no va a caminar. Yo creo que eso va a quedar a mitad de camino porque tratar de quitarle todo el contenido que se había propuesto, yo creo que va a ser un camino todavía más engorroso. La fuerza tiene que estar, o el empeño, yo creo que tiene que estar en las medidas que se tomen y tal como decían esas normas que hay que elaborar después. Yo creo que es muy importante que de alguna manera, a pesar de lo que han dicho las Fuerzas Armadas, estén de alguna manera participando del proceso para bajar los niveles o de la percepción que tenemos del aumento de la delincuencia. Aquí es básico que se apruebe la RUF, las normas del uso de la fuerza. Si eso no está, y lo segundo, en cualquier operativo en que participen militares o Fuerzas Armadas y Carabineros, tiene que haber alguna coordinación y evidentemente las Fuerzas Armadas tienen que jugar un rol muy claro y tener su propio mando diferente al de Carabineros, porque ni los Carabineros van a aceptar que los manden los militares, ni los militares van a aceptar que los manden los Carabineros. Entonces, hay un lío que yo creo que hay que solucionarlo, pero sí considero que las Fuerzas Armadas algún apoyo deben prestar, sobre todo en operaciones muy grandes donde se abarcan grandes territorios, bueno, como lo que está pasando en la Araucanía. Y por eso creo que es muy importante que estas leyes se lleguen a algunos consensos y que se aprueben rápidamente. Perfecto, ha sido un gusto conversar con ustedes porque sin duda hoy hemos tratado un tema que está en la palestra, la seguridad. Hemos comenzado con esto, ¿no es cierto?, del traslado de reos hacia la cárcel, el centro penitenciario de Talca, más conocido como La La Laguna, Laguna. del sector donde se ubica, que es tema de la seguridad y es uno de los puntos que también el gobierno ha establecido como central. Y hemos terminado con esta polémica, con este debate que se está abriendo, producto de que ya pronto se va a empezar a votar en el Congreso, ¿no es cierto?, en los proyectos que tiene el gobierno para mejorar la seguridad pública, como así lo comprometió durante su campaña presidencial José Antonio Castro. Raúl Celis, ha sido un gusto contar con su presencia en este cita regional. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Bernardo. Y quisiera brevemente hacer un llamado a las autoridades, a los alcaldes, a las autoridades, al delegado presidencial regional, para mejorar la conectividad de Valparaíso, porque producto de los últimos temporales
tenemos la avenida Altamirano cortada, tenemos problemas en la avenida España, anuncian la reparación del puente Puente Capuchino, que va a estar Capuchino. cerrada la avenida España. El daño que se está haciendo al comercio es enorme. Entonces tienen que buscarse alternativas que permitan que el flujo vehicular sea permanente, que la gente no le haga el Un quite poquito. a ir a Valparaíso. Perfecto. ¿Ya? Yo estoy sorprendido de que no hayan puesto el grito en el cielo las autoridades locales o los parlamentarios, porque realmente es una situación dramática y me lo han dicho gente de diversos sectores o ámbitos de la industria. Sin duda. Y hacia Playa Ancha, Carampán, también está con algunos trabajos Horrible. O sea, ahora está solo para autos. Claro, Exacto, así que está complicada la cosa. Eh, la gente a pie también está sufriendo el tema de la locomoción colectiva porque hay líneas de buses que no llegan a los paraderos, a los sectores. Bueno, René Lues, un gusto haber estado con usted también en esta cita regional. Muchas gracias, también muy cortito, dos cositas cortitas también. Un saludo a todas las personas que la han pasado muy mal con las tragedias en algunas partes del clima. Yo siempre he dicho lo mismo, ¿ah? Cuando hay conflictos, problemas, tragedias naturales, hay lo mejor de Chile y de los chilenos. Así que un abrazo para toda la gente que ayuda, que colabora y también, por supuesto, los afectados. Y segundo lugar, no hablamos del tema hoy día, pero solamente decir lo escandaloso que me parece lo que está pasando con el tema de la Junaev, donde hasta ahora solamente 14.000 millones de pesos ya están, según la Fiscalía, mal habidos con alimentación de los niños más pobres de Chile. Se aprovecha de ese tema y además con parlamentarios hasta ahora involucrados posiblemente y que nos lleva a pensar, ¿qué nos pasa, qué pasa con otro parlamento, oye? Y con el Senado en particular, que antiguamente era un espacio muy respetado, ¿qué está pasando con la Cámara de Diputados, con el Senado, para que parlamentarios estén eventualmente metidos en este tipo de temas, de estos chanchullos que hacen tanto daño al país, a la confianza, pero además a los niños más pobres del país? Perfecto, y donde también estaría siendo investigado un personero de nuestra región que fue ex gobernador, cuando eran gobernadores provinciales, ¿no es cierto?, en la provincia de Tienes Magallanes. toda la razón, tienes toda la razón. Otra vez, nuevamente. Otra vez. Gracias, Jaime Varas Canesa, también por estar con nosotros en el Cita Regional. Oye, como siempre, agradecido por participar en este panel y solamente quisiera expresar el reconocimiento y la buena noticia que se vio en la comuna de Concón con la creación de esta asociación de industriales Concón Aconcagua 2050. Fundamentalmente por cuanto es producto de una alianza público-privada en la cual ha tenido una destacada participación la municipalidad de Concón con los industriales de esa zona, especialmente por cuanto yo visualizo su rol y su importancia en lo que dice relación con el corredor bioceánico y particularmente también con el apoyo logístico con este convenio que se proyecta seguir avanzando con Mendoza con el objeto de prestar ese servicio logístico, no solamente a través del puerto seco de los Andes, de los puertos de San Antonio y Valparaíso, sino a través de toda la región. Yo creo que es una asociación que se vislumbra muy positiva, no solamente para el desarrollo de Concón, sino también para el desarrollo de toda la quinta región. Y donde el Paso Internacional Los Libertadores necesita urgentes medidas para evitar lo que ocurrió, ¿no es cierto?, con los últimos frentes de mal tiempo, que la verdad tuvo muchos días sin poder transitar a camiones tanto Yes. desde Chile a Argentina como de Argentina a Chile. Termino con usted, pues, Iván Busco, y preguntándole antes de despedirme, ¿ya compró las entradas en el Santiago Bernabéu para la gran final intercontinental de la Sub-21? Que ya se agotaron. Ya no alcancé, se vendieron todas. En 2 horas. Dice que estaban dando posibilidad de que a lo mejor hay una segunda reventa de entradas, pero no he comprado, no he podido. Yo quiero, a propósito de lo que se está hablando, yo de verdad quiero insistir en esto de que lo que ha dicho Raúl, yo creo que aquí el tema de la conectividad, Valparaíso, Viña, Playa Ancha con el centro de la ciudad, de alguna manera hay que meterle mano y rapidito, porque estamos viviendo una situación muy compleja los habitantes, particularmente los que se movilizan en la locomoción colectiva, que son la gran mayoría, porque
los recorridos han cambiado, van por otros lados, no llegan a los lugares donde llegaban habitualmente. Entonces, ahí hay un tema. Y lo último que quiero decir, participé en el LOCE en el día de ayer, que es este encuentro de la logística y el comercio exterior, que creo que le hace muy bien a la ciudad, el lugar donde se hace, y que creo que eso nos abre una perspectiva distinta para mirar el futuro de la región. Muchas gracias entonces a Raúl Selig, René Lues, Jaime Varas, Iván Buscoy por ser parte de esta cita regional, y ustedes también, nuestros televidentes, muchas gracias por ser siempre fieles a Quinta Visión, que es el canal de la región de Valparaíso. Que esté muy bien usted y su familia. Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos.